Estamos ya listos, empezando esta clase, ¿verdad? Eh, 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 Vamos a ir el día de hoy a nuestro manual de Sanidad y Milagros. Ya es, perdón, pues ya estamos, ya estamos también en la parte última de nuestro manual. Creo que nos quedan 2 capítulos, así que pues ya estamos cerca del final. Vamos a ir el día de hoy al capítulo 11. Capítulo 11 en la página 82 de nuestro manual. Y el tema de hoy es las raíces de las enfermedades. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Pues el origen y cómo se estableció todo, ¿sí? Y nosotros podemos ver que desde que inició, ¿verdad? Ahí en Génesis, cuando Dios dice que hizo todas las cosas, Él, él creó todo, ¿verdad? Y dice la Escritura que todo era bueno y en gran manera, ¿sí? Entonces vemos que Dios viene, ¿verdad? Establece su creación, ¿verdad? Todo es bueno y todo tenía un orden perfecto, ¿verdad? Y tenía un propósito preparado, un propósito específico para todo lo que estaba en el corazón de Dios, ¿sí? Y entonces todo fue, ¿verdad? Creado con un buen propósito, ¿sí? Y nos damos cuenta que cuando Dios inicia con la primer pareja, ¿verdad? Eh, pues ahí no había enfermedades, ¿verdad? Así que las enfermedades vinieron a causa, ¿verdad? Del pecado, vinieron a causa de lo que se desató, ¿verdad? Por la desobediencia de la primer pareja. Y eh, yo quiero que vayamos al libro de Romanos. Quiero leer una escritura. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice el versículo 14, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y bueno, nos está hablando, ¿verdad?, de la consecuencia que hubo, ¿verdad?, por causa de la desobediencia, ¿verdad? Dios estableció un mandato, ¿verdad? Y el hombre no lo obedeció, y entonces, ¿verdad? El pecado encontró una puerta de acceso, ¿verdad? Y dice la Escritura que después de que entró el pecado al mundo, ¿verdad? Se empezó a cumplir eh, la palabra, ¿verdad? Que Dios había declarado, ¿verdad? Ya Dios había dado el mandato y la consecuencia, ¿sí? Y Dios había dicho, el día que de él comieres de este árbol, ¿verdad? Que comieres del fruto de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo, ciertamente, dice, morirán, ¿sí? Ciertamente, ¿no? O sea, no había lugar a dudas ya, ¿sí? Entonces, vemos cómo entró el pecado, entró la muerte. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, que físicamente no murió en ese momento Adán, ¿verdad? En el instante que comió, ¿sí? Pero vemos que sí murió espiritualmente, porque ocurrió, ¿verdad?, una separación
su espíritu quedó apartado de Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? Y él se comunicaba de espíritu a espíritu. Y entonces hubo una separación, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? Entró, escúchame, entró en acción el proceso de la ley del pecado y de la muerte, que nos habla el libro de Romanos. Entonces va a ser muy bueno que estudiemos, ¿verdad?, este libro de Romanos en estos capítulos 5 y 6, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta cómo se estableció, ¿verdad? Y hay una ley, ¿verdad? Hay una ley que se llama, ¿verdad?, la ley del pecado y de la muerte. Y como es una ley, ¿verdad?, pues se establece la ley y nada la rompe, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo todo esto, ¿verdad? Dice la escritura, te vuelvo a leer, el versículo 12, dice que entró el pecado en el mundo, dice, y por el pecado entró la muerte, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el pecado, ¿verdad?, fue la puerta para que la muerte accesara, ¿sí? Y entonces entra el pecado, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? El pecado le da entrada a la muerte, ¿sí? Y entonces la muerte, dice, ¿sí?, pasó a todos los hombres por cuanto todos, dice ahí en plural, todos pecaron, ¿sí? Entonces el pecado se transmitió, ¿verdad?, ya a través del linaje, a través de la línea de sangre, ¿verdad? Y entonces todos pecaron, quedó establecido, ¿verdad? Pero el pecado entró y por el pecado, dice, entró la muerte, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que hay una ley del pecado, ¿sí?, y de la muerte. Y entonces nos toma los dos, ¿verdad? Las dos palabras, pecado y muerte, ¿sí? Bueno, quiero leerte otra escritura. Quiero leerte otra escritura que está en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 10. Así que si retrocedes, estábamos en Romanos, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Y pues te voy a leer un versículo que ha sido de grande bendición por muchos años. Yo lo he compartido muchas veces, ¿verdad? Muchas veces lo he tocado, lo he usado. Y dice el versículo 38, Hechos 10, 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces la Escritura nos empieza a establecer, ¿verdad? La unción, ¿verdad? Y entonces vemos una doble unción que tenemos que tener nosotros presentes, ¿verdad? ¿Sí? Y como ¿verdad? Como Jesús de Nazaret, como dice, anduvo haciendo bienes, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, a todos, ¿sí? A todos los oprimidos por el diablo, dice la Escritura, porque Dios estaba con él. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Vino a romper o a deshacer las obras que el diablo, ¿verdad?, había establecido, ¿sí?, a través del pecado, ¿verdad? Viene, pues, sabemos que viene todo lo que es enfermedad, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que, o sea, dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que la enfermedad es el proceso de muerte que se desata, ¿verdad?, por causa del pecado, ¿sí? Y entonces, pues como estamos estudiando las raíces de las enfermedades, pues tenemos que irnos al origen, ¿verdad? Tenemos que irnos al origen para poder tener este entendimiento, ¿sí? Y entonces nosotros podemos parafrasear, ¿verdad? ¿Sí? Este versículo 12 de Romanos 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿sí?, la muerte o
¿verdad? La enfermedad que desata la muerte, ¿sí? Así la muerte, dice, y la enfermedad pasaron a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, estamos, ¿verdad? Pues tocando, ¿verdad? Puntos muy, muy interesantes. El libro de Romanos, ¿verdad? Es un libro que es fundamental, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. En el capítulo 2 de Romanos, habíamos leído Romanos 5, ¿verdad? En el capítulo 2 de Romanos, perdón, no es capítulo 3, Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, habíamos visto que entró, ¿verdad? El pecado, por el pecado entró la muerte, ¿sí? Pasó a todos los hombres, ¿verdad? Y en ese proceso, ¿sí? La muerte, ¿verdad? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como todos pecaron, dice la Escritura, ¿sí? Todos están, dice, destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que hay una separación, que hay un muro de división, ¿verdad? Entre el hombre que está en pecado, ¿verdad? Porque no puede, ¿verdad? Tener acceso ni el conocimiento de la gloria de Dios. Están destituidos. ¿Sí? Y entonces sabemos, ¿verdad?, que como es una ley, dice el mismo autor de Romanos, en el capítulo 6, 23, que pues tú ya te lo debes de saber, dice, porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y entonces ya viene la Escritura, ¿verdad?, dándonos la esperanza, ¿sí? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús tenemos el regalo de Dios, ¿sí? Que es la vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la vida eterna está en Cristo. Y cuando yo recibo a Cristo, ¿verdad? Entonces se viene a romper, a desbaratar, a deshacer, ¿sí? Todo lo que era muerte, pecado, enfermedad, ¿verdad? Se viene a romper eso, ¿verdad? Eso que es una ley, ¿sí? Y entonces Pablo nos habla aquí en el libro de Romanos, ¿verdad? También de la ley del Espíritu y de la ley del Espíritu y la vida, ¿verdad? Que se contrapone, ¿verdad? A la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que la solución para el pecado, ¿sí? Pues es la redención en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús la dádiva de Dios, ¿verdad?, es vida eterna en Cristo, ¿sí? Y entonces esa es la esperanza, ese es el remedio, esa es, ¿verdad?, la solución que necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, siguiendo este pensamiento, ¿sí?, la solución o el remedio para la enfermedad, ¿sí?, se encuentra en la redención de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, nos damos cuenta entonces cómo la misma Biblia, ¿verdad?, nos va llevando, ¿sí? Y por eso yo te leía ahorita el libro de Hechos 10:38, en donde la última parte dice, ¿verdad?, que Jesús de Nazaret iba haciendo bienes a todos, ¿verdad? Dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿sí? Él iba rompiendo el poder de la ley, del pecado y de la muerte, ¿sí? Él venía sanando a todos los oprimidos. Entonces vemos cómo la enfermedad, ¿sí?, es la manifestación del poder del diablo que oprime a este mundo, ¿ya? El diablo es un opresor terrible, ¿verdad? Y usa la enfermedad como azote de opresión, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que de acuerdo a la Biblia, la vara de azote del azotador, del diablo, ¿sí?, pues es la enfermedad, ¿sí? ¿Sí? Y nos damos cuenta por la misma escritura entonces
que solamente el poder de Dios puede romper el poder del diablo, ¿sí? Del pecado y de la muerte, del pecado y de la enfermedad, ¿sí? Así que Jesús, ¿verdad? Es nuestro Salvador, ¿sí? Pero también es nuestro libertador, pero también es nuestro sanador, ¿sí? Ahora escucha lo que dice libro de Hechos, al principio del libro de Hechos, capítulo 2. Y está Pedro, ¿verdad? Dando su primer prédica, ¿verdad? Su primer discurso, ¿sí? Después del Pentecostés, ¿verdad? O sea, sucedió el Pentecostés y entonces, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta de esto. Hay un mover de toda la ciudad, ¿verdad? Para ver qué había sucedido con ese estruendo recio, ¿verdad? Los que estuvieron en el aposento alto con llamas de fuego sobre sus cabezas, ¿verdad? Hablando en diferentes lenguas, y entonces Pedro empieza a hablar, ¿verdad? Y les empieza a decir a todos los que lo estaban oyendo, les dicen, hey, esto que están viendo, ¿verdad? Es el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los postreros días, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿sí? Y sigue hablando, ¿verdad? Señales habrá, ¿verdad? En la tierra y en el cielo, ¿sí? Y dice el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo, ¿sí? Y entonces empieza Pedro, ¿verdad? A establecer ya, ¿verdad? El cimiento de la salvación, ¿sí? De acuerdo a la palabra profética, ¿verdad? Esto está tomado de Joel, ¿verdad? Y entonces dice, se está cumpliendo, ¿verdad? El propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y este es el primer discurso para salvación, ¿sí? Y entonces dice, todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, será salvo, dice. Versículo 22, dice, varones israelitas, oíd, dice, estas palabras. ¿Sí? Les dice, hey, presten atención, oigan el mensaje. Dice, Jesús Nazareno, perdón, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Varones israelitas, dense cuenta, ¿sí? Que Jesús Nazareno, ¿verdad? Era un hombre, era un varón, dice, aprobado por Dios. ¿Sí? Era aprobado por Dios. ¿Sí? ¿Con qué? Dice, con las maravillas, prodigios y señales. Entonces nos damos cuenta que el ministerio de sanidad y milagros, ¿sí? Eran, ¿sí? El caminar de Jesús, ¿verdad? Eran el inicio de su ministerio, ¿verdad? Así empezó él, ¿verdad? Con el ministerio de sanidad y milagros. ¿Con qué? Con señales, prodigios y maravillas, ¿verdad? Y estas señales, estos prodigios y estas maravillas seguían a la palabra de predicación, ¿sí? Entonces, el sello de aprobación, de acuerdo a este pasaje, el sello de aprobación del cielo, ¿sí? Y el cómo, ¿verdad? Las multitudes ahora pueden creer, ¿sí? Pues es el ministerio, ¿sí? De milagros. O sea, en los milagros, ¿verdad? Se están manifestando lo que dice la Escritura, ¿verdad? Maravillas, prodigios y señales. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que la iglesia, ¿sí? Aún estaban orando por milagros como respuesta, ¿verdad? A la presencia del Señor. Entonces la iglesia, ¿verdad? Tenemos que seguir, ¿verdad? Manifestando, ¿sí? Ese clamor de la respuesta del cielo en la tierra, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpla, ¿verdad? Hechos 10:38, ¿sí? Pero ahora, ¿verdad? En la iglesia, que lo mismo que experimentó el Señor Jesús, ahora cada uno, ¿verdad? De los santos de Dios, de los redimidos de Dios, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, puedan vivir, ¿verdad? Lo que Jesús vivió en Hechos 10:38, ¿sí?
Ahora somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza, Jesús ya fue ungido, ¿sí? Con Espíritu Santo y con poder. Ahora el cuerpo necesita recibir, ¿verdad? Que el aceite que cayó sobre la cabeza, ¿verdad? Se derrame, ¿verdad? Y pueda tocar todas las vestiduras, ¿verdad? Hasta el último integrante de la congregación, ¿sí? Y entonces vemos, ¿verdad? Aquí mismo en el libro de Hechos, ¿verdad? Avánzale al capítulo 4, escucha lo que dice, nada más, Hechos 4, nada más te leo dos versículos, dice el 29, dice, y ahora Señor, dice la iglesia, ¿verdad? La iglesia, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿sí? La predicación de la palabra, ¿sí? Hablen tu palabra. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ¿sí? ¿Sí? Milagros, ¿sí? Precediendo, ¿verdad?, a la predicación, ¿sí? Entonces, Señor, que se hagan milagros, señales y prodigios, dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ¿sí? Entonces, la palabra maravillas, ¿sí?, esta palabra que tiene, que se hagan sanidades, señales y prodigios, es la manifestación, ¿verdad?, de la unción, ¿sí? Ahora, fíjate, te había yo leído acá en Hechos 2, en Hechos 2 cuando dice, ¿verdad?, el versículo 22, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, dice, con las maravillas, ¿sí? Y esta palabra maravillas también se traduce como milagros, ¿sí? Entonces las maravillas es el poder para hacer milagros, señales, ¿sí?, que trasciendan el orden natural, ¿verdad?, que se manifieste lo sobrenatural, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿sí?, cómo estos milagros, señales y maravillas, dice, las hizo este varón aprobado por Dios, ¿sí? Y estos milagros, señales y maravillas son la evidencia de la unción de Dios, ¿sí? Y todos podían reconocer en Jesús la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Y aún, ¿verdad?, pues daban testimonio de Jesús, ¿sí? Daban testimonio de Jesús, ¿por qué? Por las maravillas, por los milagros, señales, sanidades, ¿verdad?, prodigios, ¿sí? Y entonces, o sea, estamos yendo, ¿verdad? Sabemos ya cuál es la raíz del problema, ¿sí? O sea, la raíz del problema es que se abrió una puerta por la desobediencia, se abrió una puerta de acceso, ¿sí?, en donde el pecado entró y por el pecado entró la muerte, ¿verdad? Y por la muerte se desató, ¿verdad?, las enfermedades como vara de azote para llevar a la muerte, ¿verdad?, a la creación de Dios, al hombre, ¿sí? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, como iglesia, que, que, que se pueda, ¿verdad?, manifestar la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes cuando Nicodemo, ¿verdad?, va a buscar a Jesús, dice que va de noche, ¿sí? Y cuando lo encuentra le dice, Rabí, era maestro, dice, y le dice, ¿verdad?, sabemos que vienes de Dios y que Dios está contigo, ¿sí? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿sí? Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo aún las gentes reconocían la unción sobre su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál fue el trabajo de Jesús, ¿verdad?, al venir a este mundo? ¿Sí? Bueno, Jesús, ¿verdad?, llevó sobre sí mismo, dice la Escritura, que él cargó con los pecados, ¿sí? Y acuérdate, entró el pecado y por el pecado entró la muerte, ¿sí? Entonces él cargó los pecados y cargó sobre sí mismo,
Dice el libro de Isaías 53, cargó sobre sí nuestras enfermedades y sufrió sobre sí mismo nuestros dolores. ¿Verdad? Isaías 53, 4 y 5. ¿Verdad? Entonces, la provisión para la sanidad, para romper, ¿verdad? Las raíces de las enfermedades están en la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Él cargó con nuestros pecados, pero también cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sí? Dice la Escritura, ¿verdad? Que por sus llagas somos sanos. Quiere decir, ¿verdad? Esta declaración, por sus llagas somos sanos, ¿sí? Que en la cruz, ¿sí? Sobre sus llagas, ¿verdad? Fueron cargadas todas las enfermedades, cargados todos los padecimientos, ¿sí? Imagínate tú en el espíritu, ¿no? Estás viendo las llagas y están ahí siendo puestas, ¿verdad? Las enfermedades, están siendo puestas, ¿verdad? Las dolencias, están siendo puestos los padecimientos, están siendo puestos todos los dolores, todas las aflicciones están siendo puestas ahí, y de esas llagas, ¿verdad? Están manando la sangre del cordero, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Bañando todas estas enfermedades y todas estas dolencias y todas estas enfermedades, ¿verdad? Y todos los pecados que habían sido puestos, todas las rebeliones que habían sido cargadas sobre él, ¿verdad? Todas las iniquidades que habían sido cargadas sobre él, y la sangre, ¿verdad? Desbarató todos estos poderes del infierno. Amén. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Proféticamente está anunciando el poder de Dios, ¿verdad? Venciendo, ¿verdad? Al poder del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, aún voy un poquito despacio, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, ¿verdad? Que la escritura se cumple. Dice el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 2, aquí en tu manual, ¿verdad? Lo tienes. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Entonces, lo que me libera, ¿verdad? Lo que me libera de la ley del pecado y de la muerte, o lo que me libera de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que son muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y me libera de las consecuencias, ¿verdad? Del azote que la muerte produce a través de las enfermedades, me libera de las enfermedades, ¿sí? Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta ley, ¿verdad? Esta ley que entró por causa de la desobediencia de un hombre, ¿verdad? Y estableció esta ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Esta ley, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Y se arraigó en el corazón del hombre, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces, esa ley que se arraigó, la ley del pecado y de la muerte que se arraigó, ¿sí? En la vida del hombre, ¿sí? Esa ley, ¿verdad? Se transmitió a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Las consecuencias que trajo, ¿verdad? Pues empezaron a impactar, ¿verdad? A las vidas y a las familias, a todas, ¿verdad? A toda la sociedad, ¿sí? Y entonces por eso vemos, ¿verdad? Cómo la maldad se fue acrecentando en la medida que van avanzando, ¿verdad? Las escrituras, ¿sí? De tal manera que tú ves el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Y dice la escritura, ¿verdad? Génesis 6, versículo 5, dice, y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo entró el pecado, entró la muerte, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Se esparció por todos los hombres. ¿Sí? Y eso empezó, ¿verdad? A afectar, ¿sí? A todos los pueblos. Empezó a afectar a todos los hombres. Empezó a afectar a la tierra. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo pues Dios tiene una creación que dice Dios es bueno, todo fue bueno, ¿sí? Pero ahora, ¿verdad? El pecado está, ¿verdad? Trastornando todas las cosas, ¿sí?
Y entonces, pues sabemos que Dios siempre tiene la respuesta, ¿verdad?, a las necesidades. Dios no creó las enfermedades, ¿verdad? Pero las enfermedades se desataron por causa del pecado. Y entonces Dios, ¿verdad? Se reveló con uno de sus nombres, ¿verdad? Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa, ¿verdad? Que es Jehová nuestro sanador, ¿verdad? Nuestro médico, nuestro sanador, ¿sí? Y entonces Él vino, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento a revelarse a su pueblo, ¿verdad? Con este nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es restaurar, ¿verdad? Si el pecado, la muerte y la enfermedad, ¿verdad? Vienen a destruir lo que Dios creó para gloria, ¿verdad? Entonces Dios viene con la respuesta, ¿verdad? Viene con la respuesta. Y por eso vuelvo a Hechos 10:38, ¿verdad? Dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿sí? Entonces, Dios, ¿verdad?, viene a restaurar lo que fue destruido desde el Antiguo Testamento, ¿sí? El propósito que Dios tenía con la primera pareja de poder, ¿verdad?, conquistar toda la tierra y establecer el reino de los cielos en toda la tierra, ¿verdad? Pues con la primera pareja se trastornó todo por causa del pecado, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios no desiste, ¿verdad? Su plan solamente se detiene, ¿verdad? Hasta que Dios encuentra, ¿verdad? A un hombre que pueda, ¿verdad? Cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios, verdad? Pues Dios saca al- a su pueblo, ¿verdad? Lo saca de esclavitud, lo saca de Egipto, ¿verdad? Lo saca a libertad, ¿sí? Y, y cuando Él hace eso, ¿verdad? Rompe los poderes, ¿verdad?, de Egipto, los poderes de Faraón, los poderes de opresión, ¿verdad? Los rompe completamente. Y escucha lo que dice el Salmo 105, versículo 37. Salmo 105 dice, lo sacó con plata y oro, dice, y no hubo en sus tribus enfermo. Qué tremendo, ¿verdad? Que salen de Egipto. Y si tú has leído todo el proceso, ¿verdad?, de liberación, ¿sí? Y te pudiste dar cuenta de todas las plagas y todo el azote de plagas que hubo, ¿verdad? Y que golpeó a todo a todo ese país, ¿verdad? De Egipto, ¿verdad? Y hubo, o sea, todo Egipto se afectó, ¿verdad? Y hubo todo tipo de plagas, incluyendo tumoraciones, incluyendo enfermedades, ¿no? Y entonces Dios saca a su pueblo, ¿verdad? Y lo saca. Y dice que en ninguna tribu hubo enfermos. Y entonces Dios los preserva de enfermedad, ¿verdad? Ellos estaban en un lugar lleno de infecciones y sin embargo salen sanos, ¿verdad? Son librados de las infecciones. Y entonces estaba viendo yo aquí en la escritura el libro de Números. Números 11. Nada más quiero para que te des idea de lo que esto significa, ¿no? Dice Números 11:21.
Fíjate, dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Sí? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Sí? Bueno, quería leerte, ¿verdad? Para que supieras, ¿no? La magnitud de lo que hizo Dios, ¿verdad? Sacó, ¿verdad? Dice de los de a pie, ¿sí? Eran, ¿cuántos? Dice ahí, 600,000 de a pie. ¿Sí? Y ahora, si tú le pones, ¿verdad? Las esposas y le pones hijos, ¿sí? Pues todo eso se multiplica, ¿verdad? Y dice que no hubo en sus tribus enfermo, ningún enfermo. ¿Sí? Entonces, qué tremenda respuesta de Dios. Yo por aquí anoté otra escritura que te la quiero leer. Si quieres ya nada más anotas la cita y ya luego tú la lees más, con más detalle, ¿no? El libro de Zacarías, capítulo 12. Dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Sí? Como el ángel que los guió. ¿Sí? O sea, como la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Guiando al pueblo y sacándolo a libertad. ¿Sí? Dice, el débil va a ser como David, un guerrero diestro poderoso, ¿verdad? ¿Sí? Y la casa de David, ¿verdad? O sea, toda la tribu, toda la casa, ¿verdad? La casa de David, ¿verdad? Dice, va a ser como Dios, ¿verdad? O sea, en la revelación de Jesucristo, pues, ¿sí? Entonces dice que no hubo ningún enfermo, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, sigo con el manual. Dice Éxodo 14, aquí está en la página 83. Éxodo 14, 19 y 20, dice la escritura, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, ¿sí?, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Verdad? El ángel, dice, de Dios. ¿Verdad? El ángel de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús dice que iba haciendo bienes, ¿sí?, y sanando, ¿sí?, a los oprimidos por el diablo. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que el problema, ¿verdad?, es el pecado. ¿Sí? Lo que desata todas estas consecuencias, ¿verdad?, pues es el pecado. ¿Sí? Y el pecado, pues, como estamos viendo en la Escritura, pues es heredado, ¿verdad? Pues, viene de generación en generación transmitiéndose, ¿verdad?, el pecado original. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre peca, ¿verdad?, pues el hombre, ¿verdad?, empieza a caminar, ¿verdad?, pero le pasa lo que le pasó a la primer pareja, ¿verdad? O sea, están muertos espiritualmente, ¿sí? O sea, están en pecado, ¿verdad? Y caminan pues fuera de la voluntad de Dios, separados de Dios, ¿sí? ¿Sí? Caminan fuera de la gracia de Dios. La gracia y el favor de Dios no los puede alcanzar, ¿verdad? Porque están fuera de Dios, ¿no? Y entonces, como están fuera de Dios y separados de Dios, entonces se convierten en presa
fácil del enemigo. El enemigo los puede atacar, ¿verdad? Y el enemigo, ¿verdad? Golpea y golpea y golpea, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que como no hay la protección divina, ¿verdad? El enemigo se ensaña, ¿verdad? Y entonces el enemigo desata, ¿verdad? Golpes de pobreza, ¿verdad? Trae una serie de crisis, de conflictos, de daños, ¿verdad? De desolación a la casa, al hogar, a la familia, ¿verdad? Suelta escasez, suelta pobreza, ¿verdad? Y golpea con enfermedades, ¿sí? La vara de azote del diablo, ¿sí? La vara de azote del diablo, te lo repito, ¿verdad? Es la enfermedad, ¿sí? Y entonces una de las armas que usa el enemigo, ¿verdad? Para azotar, ¿sí? A los hombres de fe, a los que oran, a los que interceden, ¿verdad? Pues son con golpes de azote de enfermedades, ¿verdad? Para tratar de callarles la boca, para tratar de que no oren, para tratar de anular su vida de fe, ¿verdad? Y que no puedan activarse, ¿verdad? La vida de fe, ¿verdad? Y entonces ese es el ataque que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución, verdad? Te vuelvo a decir, la redención, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento escucha lo que dice Éxodo 15, 26, ¿verdad? Que lo hemos también usado muchas veces, ¿verdad? Para compartir y para establecer, ¿verdad? El nombre del Señor, ¿verdad? Dice, si oyes atentamente, versículo 26, Éxodo 15, 26, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? Primero, que oigas atentamente, quiere decir que tengas el cuidado en tu vida de ser cuidadoso con las palabras que Dios te hable, ¿sí? Que escuches con atención, que prestes atención a los detalles de lo que Dios está dando a conocer por su palabra, ¿sí? Es lo primero. Lo segundo, dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Quiere decir que ya oíste la voluntad de Dios, ya oíste la palabra, y entonces ahora, ¿verdad? Lo que tienes que hacer, ¿verdad? Es caminar delante de Dios, ¿verdad? Haciendo las cosas rectas, ¿verdad? Haciendo las cosas bien, haciendo las cosas a la manera de Dios, ¿verdad? Y entonces lo tercero, dice la Escritura, y dieres oído a sus mandamientos, ¿verdad? Es lo tercero, ¿verdad? Estamos en el capítulo 11, ¿verdad? De nuestro manual de sanidad y milagros, capítulo 11, ¿verdad? Y estamos en la página 83, ¿verdad? Ahí estoy tomando estas escrituras, ya las tenemos ahí, ¿verdad? Pues ya de ahí las tomamos, ¿no? Y entonces lo tercero dice, y dieres oído a sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, estamos oyendo su palabra, estamos oyendo su voz, estamos oyendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Y entonces tenemos que caminar, ¿verdad? Caminar rectamente delante de sus ojos, ¿verdad? Y tenemos que dar oído a los mandamientos. Quiere decir que los tomes, ¿verdad? Y luego lo cuarto dice, y guardares todos sus estatutos, ¿verdad? O sea, guardas todo lo que Dios, lo atesoras en tu corazón, ¿verdad? Para que sea parte de tu vida, ¿sí? Y entonces dice la Escritura, dice, ninguna enfermedad, ¿verdad? Si haces estas cuatro cosas, dice, te aseguran que ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, dice, te enviaré a ti. Entonces quiere decir que en Egipto, ¿verdad? Fueron azotados por enfermedades. Hubo todo tipo de plagas y de enfermedades diversas. Y dice Dios, ninguna de esas enfermedades, ¿verdad? Te la enviaré a ti. Dice, porque yo soy Jehová, Rafa, Jehová tu sanador, ¿verdad? Y entonces Dios ya se revela, ¿verdad? Como el sanador, ¿verdad? Como el que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces vemos a Jesús, ¿verdad? Proféticamente, ¿sí? Anunciando el poder de Dios que está sobre el poder del pecado y de la muerte. Acabamos de leer, ¿verdad? Que el espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Rompió el poder, nos liberó, dice la Escritura, de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Y entonces cuando hablamos del pecado y de la muerte, ¿verdad? Estamos hablando ya de dos cosas, ¿verdad? Pero que a la vez son tres, o sea, es la muerte, ¿verdad? Pero también es el proceso de enfermedad, es la enfermedad que lleva hacia la muerte. El propósito de la enfermedad, ¿verdad? Es un proceso degenerativo. La enfermedad, ¿verdad? Es un proceso de mortandad. Tú te enfermas, ¿verdad? Y el enemigo quiere, con la enfermedad, te quiere matar, ¿verdad? Entonces,
Vemos cómo Jesús, ¿verdad? Pues caminó, ¿verdad? Con la aprobación del Padre, varón aprobado por Dios, dice, ¿verdad? Con poder, ¿verdad? Con el poder que le entregó para hacer milagros, ¿verdad? Dice, en maravillas, ¿verdad? O sea, en milagros, en señales y prodigios, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿verdad? Lo vemos como el enviado del cielo con las señales que anunciaban su reino de milagros, ¿verdad? Jesús dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? Que es la solución al pecado. Arrepiéntanse, ¿verdad? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y en el reino de Dios viene la unción, ¿verdad? Para tratar, ¿verdad? Con el arrepentimiento tratas el pecado, ¿verdad? Y la muerte la tratas, ¿verdad? Con la unción de sanidad y milagros, ¿verdad? O sea, la unción, ¿verdad? Vamos a parar, ¿verdad? Vamos a ponerle un alto a los espíritus de enfermedad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿te acuerdas que ahorita leíamos en el libro de Hechos capítulo 4, ¿sí? La oración de los discípulos? Esto es bien, bien tremendo, ¿no? Ellos decían, ¿verdad? Padre, ¿verdad? Hablaban a Dios, ¿verdad? Le decían, Señor, ¿verdad? Concédenos, ¿sí? De nuevo, ¿sí? En medio de la guerra, en medio de la confrontación, en medio de la crisis, ¿verdad? Señor, le dijeron, ¿verdad? Escucha sus amenazas, ¿verdad? O sea, hay guerra, o sea, ya hay una guerra declarada, ¿sí? ¿Sí? El espíritu del mundo, ¿verdad? El espíritu del anticristo ha declarado guerra, ¿verdad? Contra los elegidos de Dios, ¿verdad? Entonces hay una declaración de guerra, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos orar como iglesia, de la manera como oraban los discípulos, ¿verdad? La primera iglesia, allá en el libro de Hechos capítulo 4, ¿verdad? Versículos 29 y 30, ¿no? Ahí estuvimos leyendo, ¿verdad? Concédenos de nuevo, ¿verdad? En medio de esta batalla, en medio de esta guerra, ¿verdad? Le están diciendo, ¿verdad? Danos valor, danos ese de nuevo, danos esa valentía, ¿verdad? Para poder permanecer firmes, ¿verdad? Para poder mantenernos a pesar de la resistencia y de los ataques y todo, que nosotros sigamos, ¿verdad? Predicando la palabra de verdad, hablando la palabra de verdad en medio de toda esta batalla, ¿verdad? Y que permanezcamos con esa firmeza, ¿verdad? Y avancemos, ¿sí? En medio de la batalla, ¿verdad? A la conquista, ¿sí? Entonces, Señor, queremos hablar tu palabra. Señor, que nada nos detenga de hablar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro en esta noche, Señor. Señor, que venga, Señor, este denuedo, Señor, a la vida de cada uno de los que estamos en esta noche, Señor. Señor, en este tema, Señor. Señor, que se derrame del cielo, Señor, este don del Espíritu Santo, Señor, que traiga, Señor, valentía a los corazones, Señor. Señor, que Señor, nos impulse, Señor, a hablar tu palabra, Señor, a donde quiera que tú nos lleves, Señor, nosotros compartamos tu palabra, Señor, hablemos tu palabra, Dios, Señor, y que mientras hablamos tu palabra, Señor, no haya nada que nos detenga, Señor, no haya nada que nos haga enmudecer, no haya nada que detenga, Señor, Señor, las palabras que salgan de nuestra boca, Señor, que tu palabra, Señor, pueda traer gloria a tu nombre, Señor, en medio del conflicto, Señor. Oramos, Señor, que nos concedas el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para predicar con unción tu palabra, Señor. Úngenos, Señor, a cada uno, Señor, con la unción, Señor, que recibió nuestro Señor Jesucristo. Que así como Él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. De la misma manera, Señor, que leíamos ahorita en Hechos 10:38, Señor, que como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Señor, nosotros, Señor, declaramos, Señor, que en esta noche, Señor, la doble unción de tu Santo Espíritu, Señor, va a ser derramada, Señor, en esta unción sobre cada uno, Señor. Que venga, Señor, ese derramamiento, Señor, de la unción del Espíritu Santo, Señor, en cada uno, Señor, de tus siervos, Señor, de tus hijos, de tus hijas, Señor, y que venga la unción de poder también sobre nuestras vidas, Señor, para que podamos predicar tu palabra, Señor, con potencia, Señor, con energía, Señor, que el ataque, Señor, que el enemigo levante de intimidación, Señor, no detenga a ninguno de tus hijos, Señor, que ninguno de tus hijos, Señor, sea anulada su vida de fe, Señor, que el enemigo, aunque lance, Señor, ataques de enfermedad, Señor, nosotros paramos toda enfermedad, Señor, anulamos toda enfermedad, Señor, y yo declaro, Señor, que se rompen los poderes del infierno, Señor, que mantienen, Señor, en potencia a esos espíritus de enfermedad, Señor, y los, Señor, les arrancamos su poder, Señor, y destruimos su poder, Señor, declarando, Señor, que tú traes, Señor, vida y traes, Señor, salud, Señor, a tu pueblo, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que esta unción, Señor,
para confrontar, Señor, estas batallas, Señor. Señor, se mantenga, Señor, viva, Señor, esta unción de tu Espíritu Santo. Y mientras, Señor, hablamos tu palabra, Señor, de acuerdo a la Escritura, Señor, extiende tu mano de poder, Señor. Extiende tu mano, Señor, sobre todos los que tú quieras tocar, Señor, y sobre todos los que tú quieras, Señor, ministrar y llenar de tu presencia, Señor, que en esta oración, Señor, mientras predicamos tu palabra, Señor, tú extiendes tu mano, Señor, para que haya sanidades, Señor, para que haya sanidades, Señor, haya milagros, Señor, haya prodigios, Señor, que se manifieste tu poder, Señor. Yo declaro, Señor, que tu mano será extendida, Jesucristo, y será extendida con poder, Señor, y que tu mano, Señor, también repose sobre nuestras vidas, Señor, para que seamos fortalecidos en el Espíritu, Señor, mientras tú haces sanidades, Señor, sobrenaturales, Señor. Señor, Señor, que el primer milagro, Señor, que se experimente, Señor, sea, Señor, el toque de tu mano sobre nuestras vidas, Señor. Que nosotros seamos el primer milagro vivo, Señor, para que podamos dar testimonio, Señor, de la obra que tú estás haciendo. Yo declaro en esta noche, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, conectados, Señor, cualquier enfermedad que haya, Señor, en ellos, cualquier padecimiento que haya en ellos, Señor, cualquier ataque de enfermedad que el enemigo haya desatado, Señor, sobre sus vidas, Señor, sobre sus matrimonios, sobre sus hijos, Señor, sobre su hogar, Señor, declaramos la unción del Espíritu Santo, Señor, y la unción de poder, Señor, cayendo, derramándose sobre sus vidas, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, se levante en la autoridad que tú les estás dando, para que ellos, Señor, reprendan todo espíritu de enfermedad, reprendan todo espíritu inmundo de ataque, reprendan todo opresor, reprendan todo espíritu atormentador, Señor, los reprendan, Señor, y empiezan a declarar sanidad divina sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, Señor, sobre sus matrimonios, Señor, sobre sus hijos, sobre sus hijas, Señor, sobre el negocio, Señor, sobre todo lo que tú nos has entregado, Dios, y podamos ver, Señor, tu mano poderosa, Señor, manifestar milagros sobrenaturales en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, Señor. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, yo declaro que todo temor se rompe para hablar. Que ninguno de los que estamos aquí se intimide delante de las personas. No importa si es una o si son 100, no importa. Que tengan una valentía y tengan una firmeza. ¿Sí? Que la unción sobre ellos los anime. Yo declaro sobre cada uno de los que están en esta noche un ánimo nuevo. Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, traiga ánimo nuevo a sus vidas. Que el Espíritu Santo les fortalezca a cada uno de ellos. Que la fe de ellos, ¿verdad?, se acrecente. Que ellos sean fortalecidos en el poder de su fuerza. Amén. Señor, cuando ellos declararon, ¿y qué tenemos que decir? Y Señor, tú citaste la Escritura. Abre tu boca, que yo la llenaré, dice Dios. No te intimides con qué tengo que decir. Y si lo que voy a decir va a estar bien o no va a estar bien. No. ¿Sabes qué? Abre tu boca y Dios la llenará. Te dará la palabra correcta, te dará la palabra exacta, te dará la palabra de precisión para que tú hables la palabra con unción y con denuedo. Señor, yo declaro, Señor, que viene tu gracia. Viene tu gracia, Señor, para que la iglesia avance. Señor, que venga tu gracia, Señor, para no tener temor del hombre. Danos tu gracia, Señor. Señor, cuando tu unción está, Señor, sobre nuestra vida. Señor, lo que está depositado en nosotros, Señor, tiene una estatura de poder y una estatura de autoridad que el mundo no la tiene ni la conoce.
Señor, que nosotros nos demos cuenta, Señor, lo que está siendo depositado sobre nuestras vidas, esa unción del Espíritu Santo y esa unción de poder sobre nuestras vidas. Señor, eso que nos dé libertad, Señor, para poder hablar la palabra, para poder declarar el consejo de Dios, para poder declarar la palabra de revelación. Señor, yo declaro que ningún enemigo que se levante, ninguno que se oponga, Señor, Señor, podrá debilitarnos, Señor. Señor, podrá detenernos, Señor. Podrá hacer que nuestro ánimo decaiga, Señor. Yo declaro que el ánimo que el Espíritu Santo nos impulsa, nos da, Señor, el denuedo que Dios pone sobre nuestras vidas, nos mantiene fuertes en el Espíritu, Señor. Nos mantiene apartados, Señor, para tu obra. Nos mantiene apartados para que nosotros llevemos a cabo, Señor, el trabajo que tú tienes sobre nuestras vidas. Señor, que cuando nosotros, Señor, ya sea una persona o un grupito de personas o un auditorio, Señor, cuando nosotros lancemos la palabra, Señor, a esa vida, a ese corazón o a esas vidas, a esos corazones, Señor, que vaya con tal unción y con tal poder y con tal fuerza, Señor, Señor, que se rompan, Señor, todos los poderes del infierno que han estado operando, Señor, tratando de destruir, Señor, Señor, al hombre, Señor, que es creación de Dios. Señor, Señor, yo declaro, Señor, que viene, Señor, una actividad en nuestro espíritu, Señor, una agitación interna, Señor, en nuestro hombre interior, Señor, una efervescencia, Señor, en nuestro ser interior, Señor, que empiece a agitarse nuestro espíritu, Señor, y que nos impulse, Señor, Señor, a orar, Señor. Señor, que oremos, Señor, con esa fuerza, Señor, con la que oraba, Señor, la primera iglesia, Señor. Señor, que cuando oremos, Señor, seamos sabios en pedir, Señor, los recursos que se necesitan, Señor, Señor, para que tu evangelio, Señor, pueda ser, Señor, Señor, expandido, Señor, para que tu reino, Señor, pueda, Señor, ir aumentando, Señor, ir creciendo, ir estableciéndose, Señor. Señor, gracias por lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu mano de poder. Gracias por el denuedo, Señor, que tú estás, Señor, impartiendo a cada uno, Señor. Gracias, Señor, por las confirmaciones del cielo, Señor, por el respaldo del cielo, Señor, a la predicación a la palabra de predicación en la tierra, Señor. Gracias por las sanidades, Señor. Gracias por los milagros, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que tú estás, Señor, liberando, Señor. Gracias, Señor, por las sanidades, Señor, que son las señales del cielo en la tierra, son las señales de Dios, Señor, que Él está presente, que Él está en medio de nosotros, que es unción la que está fluyendo, que es unción la que está produciendo, Señor, todos estos beneficios, Señor, Señor, todos los que fueron, Señor, y recibieron el bien de Jesús cuando Él anduvo caminando y haciendo bienes, Señor. Señor, y todos los que recibieron sanidad de sus opresiones, de sus enfermedades, Señor, porque fueron sanados, Señor, todos los oprimidos por el diablo, Señor. Declaramos, Señor, que sus vidas, sus corazones, Señor, esos cuerpos enfermos que fueron restaurados, que fueron sanados, Señor, Señor, reciben, Señor, Señor, la vida de Dios, la vitalidad de Dios, la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. Ánimo. Vamos avanzando. Ok. Pastor, Sí. pastor, le Te- quiero comentar algo. te- Me llamó Tete. El jueves de la próxima semana operan a Guti. Supuestamente tienen la cirugía programada, pero pues como Tete dice, yo estoy fervientemente clamando a Cristo para que no le hagan ninguna cirugía. Claro. Muy bien. Entonces, fuiste con Rosala, le digo sí. Dice, bueno, yo le voy a llamar a ver si puede orar por mí. Ahí le encargo, por Sí. favor. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche levantamos, Señor, al pastor, Señor Garaizar, Señor, a Guti Garaizar, Señor. Señor, declaramos, Señor, que todo lo que en su espalda, Señor, necesita ser, Señor, arreglado, Dios. Señor, que intervengas tú, Señor. Que sea tu poder, Espíritu Santo, Señor, restaurando esa columna, restaurando cada vértebra, restaurando, Señor, cada disco, Señor, restaurando, Señor, el posicionamiento, Señor, de cada vértebra, Señor, haciendo, Señor, que
que cada nervio, Señor, sea liberado, Señor, que no estén oprimidos, ni apachurrados, ni pellizcados, Señor, sino que todo nervio, Señor, pueda ser liberado, Señor, y que, Señor, las órdenes del cerebro puedan correr a todas las extremidades, Señor, y su cuerpo pueda responder, Señor, de una manera correcta, Señor. Señor, gracias porque tú eres el hacedor de milagros, Señor. Nosotros enviamos la palabra de sanidad, Señor, Señor, a la vida del Guti, Señor, y declaramos, Señor, que tu poder, Señor, lo envuelve, tu poder, Señor, de sanidad, Señor, lo envuelve, Señor, y el fuego de tu sanidad empieza a operar en su cuerpo, Señor, y empieza a restaurar todo lo que tiene que ser restaurado, Señor. Señor, declaramos, Señor, que habrá un milagro de sanidad, Señor, que aún dejará asombrado, Señor, a los médicos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, ¿por qué no vamos al libro de Deuteronomio? Deuteronomio. Y vamos al capítulo 28, que son las bendiciones, ¿verdad?, que hay por causa de la obediencia, ¿sí? Entonces la desobediencia soltó esta maldición de pecado y de muerte. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, que las bendiciones, ¿verdad?, se liberen por causa de la obediencia, ¿sí? Y entonces escucha, vamos, aunque nos vayamos un poquito despacio, no importa. Dice el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿ya? Lo habíamos visto, lo primero, ¿sí? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿sí? El punto 2 y el 3 que habíamos visto en Éxodo 15, ¿sí? 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 Los mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces viene una exaltación, quiere decir Dios te va a levantar, ¿verdad? Vas a estar bien bendecido, vas a estar bien bendecida, Dios te va a levantar, ¿sí? Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? ¿Sí? Todas estas bendiciones te van a alcanzar. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta noche, Señor, que haya, Señor, corazones, Dios, que estén dispuestos, Señor, no solamente a creer tu palabra, sino a caminar en ella, Señor, a caminar en tu palabra, Señor. Yo declaro que los oídos se abren, Señor, para poder oír, Señor, la voz, Señor, que viene de tu corazón, Dios, para que tú puedas, Señor, hablar, Señor, tu voluntad y dar a conocer, Señor, las cosas que tú necesitas, Señor, que se cumplan, Señor. Señor, y declaramos, Señor, que tu palabra es viva, Señor. Señor, y que lo que esté escrito, Señor, se va a cumplir, que todas estas bendiciones, Señor, nos van a alcanzar, Señor, a todos los que, Señor, dispongamos el corazón, Señor, para creer, Señor, Deuteronomio 28. Señor, yo declaro, Señor, que habrá la actitud correcta, Señor, y el oído abierto, Señor, para oír la voz del Señor, y habrá, Señor, la actitud correcta para tomar y guardar, Señor, los mandamientos de Dios, Señor, y ponerlos por obra, Señor, para que, Señor, se pueda cumplir, Señor, lo que tú quieres hacer. Y la Escritura dice hoy, si lo oyes hoy, si lo guardas hoy, si lo pones por obra hoy. Yo declaro, Señor, que esta palabra está actualizada, Señor, y que todas estas bendiciones vendrán, Señor, y alcanzarán a cada uno en el nombre de Jesús. Dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Sí, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Amén. Declaramos, Señor, que, Señor, tu bendición estará sobre nuestra vida, Señor, que a donde quiera que tú nos lleves, Señor, a donde quiera que tú nos envíes, a donde quiera que tú nos mandes, Señor, seremos benditos en nuestro salir y seremos benditos en nuestro entrar, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que, Señor, seremos benditos en la ciudad, Señor, y seremos benditos, Señor, fuera de la ciudad, Señor. Señor, que, Señor, viene bendición, Señor, al fruto
del vientre, Señor. Nos está hablando de los hijos, Señor. Señor, declaramos que seremos benditos, Señor, con hijos, seremos benditos con hijas, Señor, y con nietos y con nietas, Señor. Señor, y seremos benditos, Señor, también el fruto de la tierra. Quiere decir, Señor, Señor, que lo que nosotros, Señor, nos produce, Señor, riquezas para nuestras vidas y nuestras familias, Señor, que son las fuentes de trabajo, Señor, son el empleo, Señor, son el negocio, Señor, son las cosas con las que comerciamos, Señor, que nos generan ingresos, Señor. Yo declaro que tu palabra se cumple, Señor, que seremos benditos, Señor, en el fruto, Señor, de lo que produce la riqueza, Señor. Cada negocio, Señor, yo declaro, Señor, Señor, que bajo esta bendición, Señor, empezará a crecer, Señor, y empezará a distinguirse, Señor, de los demás negocios, Señor. Señor, que habrá una bendición tal, Señor, que no cabrá la menor duda, Señor, que ese negocio está prosperando y ese negocio está produciendo, Señor, por causa de la bendición de Dios, Señor. Señor, y que los demás, Señor, verán, Señor, y se preguntarán qué está sucediendo, por qué ese negocio está, ¿verdad?, teniendo tanto éxito cuando otros negocios no han podido levantarse. Señor, yo declaro que tu bendición es lo que causará, Señor, Señor, la diferencia. Dice la Escritura, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Señor, yo declaro, Señor, que en casa, Señor, no faltará la provisión, Señor, que la provisión será abundante en el hogar, Señor, que en la mesa, Señor, de cada uno de tus hijos y de tus hijas no faltará la provisión, Señor, y la provisión será tan abundante, Señor, que aún, Señor, podremos bendecir a otros, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, la prosperidad, Señor, seguirá avanzando, Señor, y nosotros estaremos, Señor, bajo la bendición. Señor, yo declaro, Señor, que cada hogar, Señor, o cada familia que ha estado, Señor, pasando, Señor, por escasez, Señor, y pudiéramos decir por enfermedad, Señor, financiera, Señor, yo declaro, Señor, que viene la sanidad, Señor, de la tierra, viene la sanidad de las finanzas, viene la sanidad, Señor, a los hogares, Señor, donde, Señor, los que estaban viviendo en escasez ahora tendrán, Señor, lo que se necesita, Señor, para que vivan decorosamente, Señor, para que tengan, Señor, aún para bendecir, Señor, y para sembrar, Señor, en otro. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Padre, declaramos, Señor, que tú nos das las victorias, Señor. Señor, que lo que el enemigo quiere hacer para atacar cada vida, Señor, para atacar a cada familia, para atacar a cada hogar, Señor, no prosperará, se cumplirá tu palabra, que ninguna arma forjada, Señor, prosperará en contra de tus siervos, en contra de tus hijos y de tus hijas, Señor. Yo declaro, Señor, que tú nos das, Señor, la unción para poder derrotar al enemigo, Señor, y toda obra, Señor, de ataque, Señor, que el enemigo levante, Señor, yo declaro que será descubierto, Señor. Señor, que aún antes de que lance su ataque, Señor, tú traerás el discernimiento espiritual, Señor, sobre tus hijos y tus hijas, Señor, para que tú puedas traer, Señor, esa bendición, Señor, de tener, Señor, hogares sanos, Señor, matrimonios sanos, Señor, familias sanas, llenas de bendición, Señor, y el enemigo no pudiendo traer destrucción, Señor, en contra de los hogares ni en contra de los negocios, Señor, de tus hijos y de tus hijas, Señor. Señor, dice la Escritura, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, yo declaro que todo lo que tú le entregues a cada uno, Señor, esas áreas, Señor, de posesión, Señor, que generarán riqueza, Señor, yo declaro que tú envías tu bendición, Señor. Ellos serán benditos, Señor, y sus graneros, Señor, serán aumentados, Señor, por causa de la bendición. Los graneros estarán llenos, Señor, tendrán abundancia de provisión, tendrán abundancia, Señor, para que aún en los tiempos de dificultad, Señor, la abundancia tenga la provisión, Señor, para que no tengan escasez ninguno de tus hijos ni de tus hijas, Señor, por causa de la bendición. Jehová te confirmará como pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Padre, yo declaro, Señor, que tú, Señor, tomarás a cada una de estas familias, Señor, y las apartarás, Señor, para ti, Señor, y serán confirmados, Señor, como
hombres y mujeres apartados, Señor, para Dios. Señor, dice que son santos, Señor, y que son de Dios, Señor. Señor, estas familias les pertenecen a Dios, Señor, y estarán guardadas por Dios, Señor, y serán bendecidas por Dios, Señor. Gracias por cada una de las familias de Aguaviva, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, bebés, Señor, Señor, pequeñitos, Señor, ancianos, adultos, Señor. Señor, todos están bajo la bendición de Dios en Aguaviva, en el nombre de Jesús. Y Jehová te confirmará, dice, como pueblo santo suyo, Señor. Somos un pueblo bendecido y somos un pueblo que ha sido confirmado por Dios, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 11, y te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Aleluya. Señor, yo declaro, Señor, esta bendición sobre cada uno de los que estamos en esta noche. Dice la Escritura que es la bendición de Dios la que te va a hacer sobreabundar en bienes. Y cuando dice que vas a sobreabundar en el fruto de tu vientre, quiere decir que vas a ser una persona productiva, vas a ser una persona fructífera. Padre, yo declaro que se rompe toda maldición de enfermedad, de esterilidad, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro que viene la sanidad, Señor, Señor, y que todo espíritu opresor que había estado produciendo, Señor, infertilidad y que había estado produciendo, Señor, falta de fructificación, Señor, se rompen esos poderes del infierno, Señor, y son arruinados y son echados fuera en el nombre de Jesús, Señor, a lugares, Señor, de abismos profundos donde no salgan, Señor. Y yo declaro, Señor, que viene la sobreabundancia, Señor, viene, Señor, la fructificación, viene la multiplicación, Señor, viene, Señor, la sanidad de la tierra, Señor, la sanidad del negocio, Señor, la sanidad, Señor, de lo que produce las riquezas, Señor, para tus familias, Señor. El fruto de la tierra va a ser abundante, Señor. El fruto, Señor, que se va a obtener, Señor, de las cosechas, Señor, va a ser abundante, Señor, y veremos, Señor, a tu pueblo, Señor, bendecido, Señor, y dando testimonio, Dios, de que tu bendición es una realidad, Señor, cuando, Señor, hay un oído para oír tu voz, Señor, y hay un corazón dispuesto, Señor, a poner, Señor, a guardar tus mandamientos, Señor, y a ponerlos por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 12, ¿sí? Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, declaramos en esta noche, Señor, que los cielos, Señor, se abren sobre Aguaviva, Señor, que los cielos se abren sobre las familias de Aguaviva, que los cielos se abren, Señor, para derramar lluvia abundante, Señor, que venga, Señor, a la tierra, Señor, en tiempo, Señor, la lluvia llegará a su tiempo, Señor, para que, Señor, la cosecha, Señor, pueda ser, Señor, llevada a madurez y pueda levantarse una cosecha, Señor, fructífera, Señor. Yo declaro que tú vas a bendecir, Señor, toda la obra de las manos de tus hijos y de tus hijas, Señor. Lo que emprendan ellos, Señor, empezará a ser, Señor, de bendición, Señor, y empezará a ser fructífero, Señor, y tú los llevarás a tener éxito, Señor, en los planes y en los proyectos, Señor, en los que ellos caminen, Señor. Yo declaro que tú les darás, Señor, creatividad, les darás sabiduría, Señor, para llevar a cabo, Señor, planes nuevos, Señor, estratégicos, Señor, y tú les darás, Señor, las capacidades, Señor, aún para, Señor, poder administrarlas, Señor. Y gracias porque tu palabra dice que prestarás y no pedirán prestado. Señor, terminó el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, de pedir prestado, Señor. Terminó el tiempo de estarse, Señor, endeudando. Terminó el tiempo, Señor, de estarse metiendo, Señor, en deuda, Señor, que les estén robando la bendición, Señor, de los cielos, Señor. Y yo declaro que ahora viene el tiempo, Señor, de la sobreabundancia, Señor, y Señor, viene, Señor, la bendición de Dios. Dice la Escritura que Él abrirá su buen tesoro, el cielo. Señor, declaramos que los cielos se abren, Señor, sobre cada uno, Señor, de tus hijos y de tus hijas, Señor, y que empezaremos a caminar, Señor, bajo cielos abiertos, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea bendecido, Señor, y todo prospere en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tendremos un corazón, Señor, para ayudar a aquellos que necesiten ser ayudados, Señor, dice la Escritura que, Señor, prestarás, dice, a muchas naciones y no pedirás prestado. Y por último, Señor, dice, yo te pondré por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo.
¿verdad? Si obedecieres todos los mandamientos. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que se sanan, Señor, Señor, las vidas y los corazones, Señor, de tus hijos y de tus hijas, Señor, Señor, para que todo lo que les impedía, Señor, Señor, no levantarse, Señor, todo lo que los tenía atorados, Señor, y les impedía crecer, Señor, les impedía, Señor, ir hacia la madurez, levantarse, Señor. Yo declaro que todo eso es removido, Señor, y que viene, Señor, una identidad nueva de hijos bendecidos, de hijas bendecidas, Señor, Señor, y que tú los estás levantando para ser cabeza. Yo declaro, Señor, que ellos, Señor, serán dueños, Señor, y no serán arrendadores, Señor. Señor, que ellos, Señor, serán dueños, Señor. Ellos tendrán su propia casa, Señor. Señor, porque tú les bendecirás de tal manera, Señor, que no estarán rentando, sino que ellos serán propietarios, Señor, de casa, Señor. Ellos estarán, Señor, como jefes, Señor, y no como empleados. Tú los levantarás para ser cabeza y no para estar debajo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo declaro por último, Señor, que, Señor, ellos guardarán todas estas bendiciones, toda esta palabra la atesorarán en su corazón, Señor, Señor, y no se apartarán de ella ni a diestra ni a siniestra, Señor, e irán, Señor, tras tu corazón, Dios, y no se irán tras las cosas del mundo, Señor. Señor, que el corazón de ellos estará rendido y entregado a Dios, Señor, y solamente, Señor, a ti te servirán, solamente a ti te serviremos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios los mantenga bajo toda esta bendición, ¿verdad? Que es más, escríbele en un cuaderno, ¿verdad? Escríbele ahí paso por paso, ¿verdad? Letra por letra, versículo por versículo, para estarlo orando, para estarlo declarando sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras familias, ¿verdad? Para estar declarando que llegó el tiempo de la fructificación, llegó el tiempo de la bendición, llegó el tiempo de la multiplicación y llegó el tiempo, ¿verdad? De los cielos abiertos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Pues estamos terminando esta noche, ¿verdad? Y creo que pues terminamos bien bendecidos, ¿verdad? Así que bendiciones para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, ¿verdad? A crecer, ¿verdad? Y apropiarnos de todas estas bendiciones. Marta, pastor, quiero compartirle una bendición de ayer en la mañana. A ver, viene. Que estaba en la oración cuando estaban orando por la pastora Olga de Tijuana. Sí. Y yo se me había descompuesto un tobillo, tenía muy inflamada hasta la rodilla, no podía ni pararme. Y cuando estaban orando, terminaron de orar, yo me levanté, no me recordé en ese momento del dolor del pie, del tobillo. Y estaba por buscar un sobador, pero gracias a Dios, pastor, después de la oración, mi quedaste sana. Si nunca hubiera tenido descompuesto el tobillo. Pues gloria a Dios. No se oró por mí, se oró por la pastora Olga, pero el Señor hizo la obra en mí, gloria a Dios. Qué bueno, pues qué bendición tremenda. Sí. Ok, Dios me lo bendiga y muchas gracias. Ándale, pues el día de mañana a las 8 de la mañana estaremos orando, estamos todos los días, de lunes a viernes, orando de 8 a 9:15 de la mañana. Los que tengan la oportunidad de conectarse, ¿verdad? Por esta misma sala virtual, ¿verdad? Pues ahí, ¿verdad? Te podrás añadir, ¿verdad? A los tiempos de oración, a los tiempos de intercesión, ¿verdad? Y pues estaremos empujando juntos, necesitamos más y más empujar juntos en el Espíritu, amén. Pues que Dios les bendiga, preparen, dispongan su corazón. Este próximo viernes tendremos, ¿verdad? La oración por la nación, estaremos orando por nuestra nación y estaremos empujando en el Espíritu juntos. Así que pues bendiciones, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que la paz de Dios reine en sus corazones, amén. Amén, pues buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego.